Imagina despertar un día y sentir que la vida pesa más de lo normal. Sin ganas, sin energía, con una tristeza silenciosa que parece no tener explicación. Todos hemos estado ahí. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de hundirte en esa sensación, tuvieras a tu lado la sabiduría de los estoicos y las reflexiones profundas de Carl Jung para guiarte? En este vídeo vamos a explorar cómo esas enseñanzas, que han resistido siglos, pueden convertirse en un faro en los momentos de oscuridad. No se trata de frases motivacionales vacías ni de consejos superficiales. Aquí descubrirás principios que, aplicados en tu día a día, pueden transformar la manera en que enfrentas la tristeza, la apatía y los desafíos emocionales. Te mostraré cómo el estoicismo y la psicología profunda convergen en lecciones prácticas que no solo elevan tu mente, sino que también fortalecen tu espíritu. Este no será un viaje teórico. A lo largo del vídeo vas a escuchar historias, reflexiones y ejemplos que harán que cada idea cobre vida en tu interior. Lo que aprenderás aquí no es solo para levantar tu ánimo hoy, sino para darte herramientas que podrás usar una y otra vez, cada vez que la vida intente apagarte. Si alguna vez te has sentido atrapado en la falta de energía o consumido por pensamientos pesados, este vídeo puede marcar un antes y un después. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí no solo te devolverá claridad y fuerza, sino también un nuevo sentido de propósito frente a las dificultades. Cuando nos sentimos sin energía y atrapados en la tristeza, la mente tiende a dar vueltas en círculos. Es como estar dentro de una habitación oscura buscando desesperadamente una salida, pero cuanto más intentamos, más nos sentimos agotados. Los estoicos entendían muy bien esta sensación. Para ellos, la clave no estaba en luchar contra lo que no se puede controlar, sino en dirigir la atención hacia aquello que sí está en nuestras manos. Esa diferencia, tan simple pero profunda, es el primer paso para recuperar la claridad. Marco Aurelio decía que gran parte de nuestra angustia proviene de la manera en que interpretamos los acontecimientos, no de los hechos en sí. Cuando la tristeza nos invade, solemos darles significados que la hacen aún más pesada. Creemos que la desmotivación es un fracaso personal o que la falta de energía es un defecto de carácter. Pero si cambiamos la perspectiva y entendemos que esas emociones son parte natural de la experiencia humana, podemos abrir espacio para una nueva forma de relacionarnos con ellas. Carl Jung, desde otro ángulo, también hablaba de esto. Para él, la tristeza no era un enemigo, sino un mensajero. Lo que rechazamos tiende a crecer en la sombra de nuestro inconsciente. Es decir, cuanto más tratamos de negar la apatía, más fuerza le damos. Jung enseñaba que aceptar la propia oscuridad es un paso esencial para la transformación. No se trata de resignarse, sino de observar con atención lo que la tristeza intenta comunicar. La unión entre el pensamiento estoico y la psicología profunda nos revela algo poderoso. No podemos impedir que aparezca la tristeza, pero sí podemos decidir cómo relacionarnos con ella. Esa lección es lo que define si la emoción se convierte en una cadena o en una maestra. El estoicismo nos invita a preguntar, ¿qué depende de mí en este momento? Jung, en cambio, nos anima a escuchar lo que surge desde dentro. Dos enfoques distintos que se complementan como las dos caras de una misma moneda. Imagina que estás en medio de una tormenta emocional. Los estoicos te dirían, no intentes detener la lluvia, pero protégete con lo que está en tu alcance. Jung añadiría, mira qué significa esa tormenta dentro de ti, qué parte olvidada de tu ser quiere ser reconocida. Al aplicar ambos enfoques, no solo soportas mejor la tristeza, sino que también descubres en ella un sentido que antes estaba oculto. Este primer paso es esencial porque cambia la relación que tenemos con nuestro malestar. En vez de verlo como un enemigo que debe ser eliminado cuanto antes, lo vemos como un proceso que puede enseñarnos. Es un giro sutil, pero que transforma completamente la experiencia. Ya no estamos huyendo ni resistiendo, sino caminando con más conciencia, con una mirada más profunda hacia nosotros mismos. Por eso, antes de intentar levantar tu ánimo con distracciones o con soluciones rápidas, detente y observa. ¿Qué depende de mí ahora? ¿Qué quiere mostrarme esta emoción? Al abrir ese espacio de reflexión, comienzas a recuperar tu energía no desde la negación, sino desde la integración. Ese es el terreno fértil donde las enseñanzas estoicas y las ideas de Jung empiezan a sembrar frutos duraderos. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control. Esta enseñanza afirma que existen cosas que dependen de nosotros y otras que jamás estarán en nuestras manos. Cuando nos sentimos abatidos y sin fuerzas, solemos desgastarnos intentando cambiar aquello que no podemos modificar, las opiniones de los demás, las circunstancias externas o incluso el pasado. Ese esfuerzo inútil es lo que aumenta nuestra sensación de vacío.
Al aceptar esta distinción, comenzamos a liberar energía de aquello que no depende de nosotros para enfocarla en lo que sí podemos transformar. Carl Jung complementa esta visión desde la psicología profunda. Él decía que la verdadera libertad no llega cuando intentamos controlar todo, sino cuando nos reconciliamos con lo que está más allá de nuestro alcance. La sombra, como él la llamaba, representa esos aspectos de nosotros mismos que rechazamos. Cuando dejamos de luchar contra ellos y los reconocemos, algo cambia dentro de nosotros. Esa aceptación trae consigo una serenidad inesperada, porque ya no peleamos contra lo inevitable, sino que aprendemos a integrarlo en nuestra historia personal. Imagina, por ejemplo, que atraviesas un periodo de tristeza porque has perdido una oportunidad importante. El enfoque estoico te diría, la pérdida ya ocurrió, no puedes cambiarla, pero sí puedes decidir cómo reaccionas ahora. Jung, en cambio, te invitaría a observar qué parte de ti se siente tan herida por esa pérdida. ¿Es tu orgullo? ¿Tu necesidad de reconocimiento? ¿Tu miedo a no ser suficiente? Esa doble mirada transforma la experiencia de dolor en una fuente de autoconocimiento. Lo poderoso de esta unión es que ambas filosofías te ayudan a recuperar energía desde lugares distintos, pero complementarios. El estoicismo evita que te desgastes con lo incontrolable, mientras que Jung te anima a explorar el significado oculto de la tristeza. Al combinarlos, dejas de sentirte víctima de tus emociones y empiezas a caminar con más propósito, incluso en medio del cansancio y la apatía. Muchas veces creemos que necesitamos grandes cambios externos para recuperar fuerzas, un nuevo trabajo, una relación diferente, un entorno renovado. Pero los estoicos y Jung nos recuerdan que el mayor cambio siempre comienza dentro de nosotros. Al aceptar lo que no depende de ti y al escuchar lo que tus emociones intentan decirte, recuperas un poder que no puede ser arrebatado por ninguna circunstancia externa. Este poder interior no significa que la tristeza desaparecerá de inmediato, pero sí que dejará de consumir toda tu energía. Empiezas a vivir con más ligereza porque entiendes que no todo está bajo tu control, y porque descubres que incluso en el dolor hay enseñanzas ocultas. Así, la vida deja de sentirse como una carga insoportable y comienza a verse como un camino de aprendizaje constante. En ese sentido, cada día de desánimo puede convertirse en una oportunidad. Una oportunidad para practicar la serenidad estoica y la introspección junguiana. Cuando combinas ambas miradas, no solo atraviesas la tristeza con más fortaleza, sino que también creces en el proceso. Y es ese crecimiento el que, poco a poco, devuelve la energía que creías haber perdido. Una de las mayores trampas de la tristeza es la tendencia a imaginar que todo seguirá igual para siempre. La mente, cuando está agotada, proyecta la sensación de vacío hacia el futuro y construye la idea de que no habrá salida. Los estoicos advertían sobre este peligro. Decía Epicteto que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Cuando creemos que la tristeza será eterna, lo que realmente ocurre es que hemos permitido que un pensamiento se vuelva más fuerte que la realidad misma. Carl Jung abordaba esta trampa de otra manera. Para él, el estado de abatimiento es como una noche oscura del alma, un periodo en el que el inconsciente comienza a reordenar lo que aún no hemos comprendido. Esa oscuridad no es infinita, sino un proceso de gestación interna. Igual que la semilla necesita la tierra oscura para crecer, el alma necesita atravesar sus momentos de sombra para transformarse. Jung nos invita a ver el dolor, no como un callejón sin salida, sino como un espacio donde se prepara un renacimiento interior. Cuando unimos estas dos perspectivas, el panorama cambia radicalmente. El estoicismo nos protege de la desesperanza al recordarnos que ninguna emoción es permanente y que siempre podemos decidir cómo actuar en el presente. Jung, por su parte, nos da un motivo para permanecer en ese estado sin hundirnos. Lo que ahora duele puede estar gestando una nueva parte de nosotros que aún no comprendemos. La tristeza deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un tránsito hacia algo más profundo. Piensa en un ejemplo cotidiano. Una persona que atraviesa una ruptura amorosa siente que su vida perdió sentido. Desde lo estoico, se le diría que no depende de él que alguien decida quedarse o irse, pero sí depende cómo reorganizará su vida después de esa pérdida. Desde lo junguiano, se le invitaría a observar qué heridas más antiguas reactivó esa ruptura. Abandono, inseguridad, miedo a la soledad. Esa mirada doble transforma el dolor de una ruptura en la posibilidad de un autoconocimiento invaluable. Lo interesante es que, cuando practicamos esta visión, nuestra relación con la tristeza cambia por completo. Ya no la vemos como enemiga, sino como aliada. Aunque duele, comprendemos que en ese dolor hay un mensaje y un entrenamiento para la mente. El estoico aprende paciencia y disciplina en la adversidad,
El discípulo de Jung aprende introspección y reconciliación con su mundo interior. Juntos, estos aprendizajes generan resiliencia. La resiliencia no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de transitarlo sin quedar destruido. Y esa es, precisamente, la promesa que nos dejan tanto los sabios antiguos como los pensadores modernos. No podemos evitar las pruebas de la vida, pero sí podemos aprender a atravesarlas con dignidad y con un propósito más elevado. El sufrimiento, visto desde este ángulo, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Por eso, cuando la tristeza te haga sentir sin energía, recuerda que no se trata de un estado eterno ni inútil. Los estoicos te recordarán que todo pasa y que la clave está en la manera en que decides responder hoy. Jung te recordará que, en el silencio de tu dolor, algo nuevo se está gestando. Y en esa unión de sabiduría, incluso los momentos más oscuros se iluminan con un sentido que fortalece el alma. Los estoicos tenían una visión muy clara sobre el sufrimiento. Lo veían como una parte inevitable de la existencia, pero también como un terreno fértil para cultivar la virtud. Séneca afirmaba que ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrentó la adversidad, pues no se le permitió probarse a sí mismo. Esta perspectiva cambia radicalmente la manera en que miramos la tristeza. En lugar de interpretarla como un castigo injusto, podemos verla como una oportunidad para desarrollar fortaleza, paciencia y templanza. Carl Jung coincidía en este punto, aunque con un enfoque distinto. Para él, las emociones dolorosas revelan partes de nuestro inconsciente que necesitan ser atendidas. Esa tristeza que parece interminable es, en realidad, una señal de que hay algo dentro de nosotros pidiendo integración. Jung solía decir que no se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. En otras palabras, la tristeza no es un error, sino una invitación a mirar hacia adentro y descubrir lo que estaba oculto. Si combinamos ambas miradas, encontramos un camino doblemente enriquecedor. El estoicismo nos da disciplina para mantenernos firmes en medio del dolor, evitando que nos derrumbe. Jung, al mismo tiempo, nos anima a usar esa experiencia como un espejo para conocernos mejor. De esta forma, la tristeza no solo se soporta, sino que también se convierte en un proceso de autodescubrimiento y crecimiento interior. Imagina que atraviesas un periodo de profunda apatía, donde cada día parece una carga. Un estoico te diría que practiques la virtud de la constancia, seguir adelante con tus responsabilidades aunque no tengas ánimo, porque actuar con rectitud no depende de cómo te sientas. Jung, en cambio, te sugeriría prestar atención a esa apatía y preguntarte, ¿qué parte de tu vida ya no resuena contigo? ¿Qué cambios internos estás postergando? Ambos enfoques no se contradicen. Mientras uno te da estabilidad externa, el otro te guía hacia la transformación interna. Lo fascinante es que estas enseñanzas, aunque separadas por siglos y contextos diferentes, apuntan hacia la misma dirección. El ser humano puede atravesar la tristeza y salir fortalecido de ella. La clave está en no rendirse ni huir del dolor, sino aprender a sostenerlo con sabiduría. El estoico lo soporta con disciplina. El discípulo de Jung lo interpreta con profundidad. El resultado es un ser humano más íntegro, consciente y resiliente. La tristeza, vista así, deja de ser un obstáculo absoluto y comienza a ser una especie de entrenamiento del alma. Cada momento de abatimiento es también un momento en que podemos probar nuestra fortaleza interior y nuestra capacidad de transformación. No se trata de romantizar el dolor, sino de comprender que tiene un propósito más profundo si sabemos escucharlo y enfrentarlo con la actitud correcta. Por eso, cuando la vida se torne gris y la energía se apague, recuerda que ese estado puede ser el inicio de una gran lección. Los estoicos te dirán que soportes con virtud lo que no puedes cambiar, y Jung te animará a escuchar lo que esa oscuridad quiere revelarte. En la unión de ambas miradas, la tristeza se convierte en camino, y el camino, en transformación. Una de las prácticas más poderosas del estoicismo es la de entrenar la mente para no ser esclava de las emociones. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que si estás afligido por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Esta frase revela un principio esencial. La emoción surge, pero lo que determina su fuerza es la interpretación que hacemos de ella. Cuando estamos sin energía y dominados por la tristeza, muchas veces es porque hemos dado demasiado poder a nuestros pensamientos, permitiéndoles arrastrarnos a un abismo de desesperanza. Jung abordaba este fenómeno desde la idea de los arquetipos y del inconsciente. Para él, la tristeza puede ser una manifestación del viaje del héroe interior, un llamado a enfrentar aspectos ocultos que permanecen dormidos en lo profundo de nuestra psique. Cuando nos sentimos agotados y sin sentido,
es posible que sea la vida misma empujándonos hacia un despertar. Ese malestar, que parece un enemigo, puede ser en realidad la invitación a descubrir un propósito más elevado. Al unir estas perspectivas, la tristeza deja de ser un estado que nos paraliza y se transforma en una fuerza que nos impulsa. El estoicismo nos enseña a vigilar los pensamientos para que no nos consuman. Jung nos invita a descifrar lo que esos mismos pensamientos quieren comunicar sobre nuestro mundo interior. Ambos coinciden en que el dolor es inevitable, pero la manera en que lo vivimos puede convertirlo en un motor de crecimiento. Tomemos un ejemplo sencillo: alguien que siente que la rutina diaria lo consume y lo deja sin motivación. El estoico recomendaría enfocarse en lo esencial, cumplir con lo que depende de uno mismo y no gastar energía en lo que escapa al control personal. Jung, en cambio, animaría a cuestionar si esa rutina refleja de verdad la autenticidad del ser o si, más bien, está escondiendo un vacío existencial. Así, lo que parecía una simple apatía puede convertirse en una oportunidad de transformación vital. Lo interesante es que, cuando comenzamos a aplicar estas enseñanzas, nuestra percepción de la vida cotidiana cambia. Una tristeza momentánea ya no se siente como una derrota absoluta, sino como un recordatorio de que tenemos herramientas para enfrentarlo. Nos damos cuenta de que los pensamientos no son hechos y que detrás del dolor puede estar gestándose un sentido nuevo. Esa certeza trae calma, incluso en medio de la tormenta emocional. La mente disciplinada, como proponían los estoicos, no se deja arrastrar fácilmente. Y el alma consciente, como proponía Jung, aprende a leer el lenguaje oculto de las emociones. En esa unión nace una fuerza interior que nos ayuda a sostenernos incluso en los momentos más oscuros. No es una promesa de felicidad constante, sino de fortaleza constante, que es aún más valiosa. Por eso, cada vez que sientas que la tristeza apaga tu energía, recuerda estas lecciones. No eres tus pensamientos, no eres tu emoción pasajera. Eres quien tiene la capacidad de interpretarlos, transformarlos y crecer a través de ellos. En ese recordatorio se encuentra la clave para atravesar los momentos más difíciles con dignidad, claridad y una esperanza renovada. Los estoicos hablaban de la importancia de vivir en el presente, de no anticipar dolores futuros ni revivir constantemente los sufrimientos pasados. Marco Aurelio repetía que la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Cuando nos sentimos tristes y sin energía, gran parte de esa carga proviene de estar atrapados en recuerdos que ya no podemos cambiar o en miedos de lo que aún no sucede. Al regresar la atención al momento presente, la tristeza pierde parte de su poder porque deja de alimentarse de esos escenarios imaginarios. Carl Jung, desde su mirada psicológica, decía que el alma necesita estar en contacto con la realidad del aquí y ahora para poder sanar. Cuando una persona se queda prisionera de los fantasmas del pasado o de las ansiedades del futuro, se desconecta de su verdadera esencia. Para Jung, la integración ocurre solo cuando enfrentamos la vida tal cual se presenta en este instante. Por eso, incluso en medio de la tristeza, el primer paso es volver a la experiencia concreta del presente, donde la mente puede encontrar equilibrio. Piensa en alguien que atraviesa un duelo. El estoicismo le recordaría que no tiene sentido revivir una y otra vez la pérdida, pues eso solo intensifica el sufrimiento. Lo que sí está en su control es la forma de honrar a la persona que ya no está y cómo elige vivir ahora. Jung, en cambio, le propondría entrar en contacto con la tristeza en el presente, permitir que el dolor se sienta, reconocerlo sin máscaras y ver que parte de la vida interior está transformándose a través de ese proceso. Lo fascinante es que ambas enseñanzas se complementan de manera práctica. El estoicismo protege a la mente de caer en excesos de pensamientos repetitivos, mientras que Jung ayuda a darle sentido a la emoción que surge en el instante. Así, no se trata de negar la tristeza, sino de vivirla sin quedar prisioneros de ella. En el equilibrio entre razón y emoción aparece una fuerza renovadora que devuelve poco a poco la energía perdida. Cuando entrenamos la atención para permanecer en el presente, descubrimos que la tristeza no es tan inabarcable como parecía. Siempre se manifiesta en un solo momento, ahora. Es el pensamiento repetido lo que la magnifica. Y cuando añadimos la profundidad junguiana, comprendemos que ese ahora también puede traer mensajes simbólicos, llamados interiores que nos impulsan hacia un nuevo camino. El presente deja de ser solo un instante pasajero y se convierte en un espacio sagrado de transformación. Imagina que despiertas una mañana con un peso emocional muy fuerte. La práctica estoica te invita a concentrarte únicamente en el día de hoy, en las acciones concretas que están a tu alcance. Jung, por su parte, te motivaría a prestar atención a los símbolos de tus sueños, a los pensamientos recurrentes y a las sensaciones que emergen,
pues todo ello son pistas del inconsciente. La unión de ambos enfoques convierte un día oscuro en una oportunidad de autoconocimiento y disciplina. Por eso, la próxima vez que la tristeza intente atraparte con recuerdos o con miedos, recuerda estas dos lecciones. Vive solo este instante, como decían los estoicos, y escucha lo que el presente te susurra, como enseñaba Jung. En esa unión encuentras un refugio, un lugar donde la energía no se desgasta en lo inalcanzable, sino que se concentra en lo que sí puedes vivir y transformar hoy. Uno de los grandes desafíos cuando estamos tristes y sin energía es la tendencia a aislarnos. El estoicismo advertía sobre esto. Aunque la virtud y la fortaleza interior son personales, el ser humano no fue creado para vivir desconectado. Séneca decía que el hombre sabio se basta a sí mismo, pero necesita de sus amigos para ejercitar su sabiduría. En otras palabras, incluso quien cultiva la disciplina interior encuentra en la compañía un apoyo que le ayuda a mantenerse firme en momentos de debilidad. Carl Jung también hablaba de la importancia de la relación con los demás, pero desde la perspectiva de la proyección. Para él, muchas veces lo que rechazamos en otros es el reflejo de lo que no hemos reconocido en nosotros mismos. Al aislarnos, no solo perdemos el calor humano, sino también la oportunidad de descubrir aspectos ocultos de nuestra psique a través del espejo que nos ofrece la interacción. La tristeza, cuando nos encierra, nos priva de ese aprendizaje profundo. Imagina a alguien que, al sentirse desanimado, evita ver a sus amigos porque cree que no tiene nada que ofrecer. Desde el estoicismo, se le recordaría que la virtud no depende del estado de ánimo. Puede compartir su compañía y su escucha, aunque no se sienta en su mejor momento. Desde la visión de Jung, se le animaría a reflexionar sobre por qué siente que su valor depende de estar alegre o productivo. Esa observación puede revelar heridas antiguas que necesitan atención. La unión de estas perspectivas muestra que la interacción humana es, en realidad, un espacio de crecimiento. El estoico la vive como un campo de práctica para ejercitar la templanza, la paciencia y la generosidad. El discípulo de Jung la vive como un espejo donde descubre partes de sí mismo que desconocía. Así, la tristeza deja de ser un motivo para esconderse y se convierte en una oportunidad para profundizar en la relación con uno mismo y con los demás. Cuando la tristeza nos lleva al aislamiento, también nos roba energía. La mente, al quedarse sola con sus pensamientos, suele magnificarlos y hacerlos más pesados. En cambio, al compartir con alguien de confianza, esa carga se aligera. Los estoicos dirían que es porque la virtud se ejercita mejor en comunidad. Jung añadiría que el encuentro con el otro permite integrar lo que está oculto en nuestra sombra. Ambos coinciden en que la conexión humana es medicina para el alma cansada. No se trata de huir de la tristeza buscando distracción en la compañía, sino de permitir que la presencia del otro nos recuerde que no estamos solos en nuestra lucha. Incluso en medio del dolor, el contacto humano abre una puerta hacia la esperanza. Ese recordatorio puede ser suficiente para devolver un poco de luz en medio de la oscuridad. Por eso, cuando sientas que la tristeza te invita a encerrarte en ti mismo, recuerda estas enseñanzas. Busca la compañía de alguien que valore tu autenticidad y atrévete a compartir tu experiencia. En ese acto, estarás practicando la fortaleza estoica y el autoconocimiento junguiano al mismo tiempo. Y poco a poco, la energía volverá, no porque el dolor desaparezca, sino porque lo habrás compartido y transformado. Uno de los grandes aportes del estoicismo es la práctica de la gratitud, incluso en medio de la adversidad. Marco Aurelio aconsejaba empezar cada día recordando que la vida misma es un regalo, independientemente de las dificultades. Cuando nos sentimos tristes y sin energía, la mente suele enfocarse en lo que falta, en lo que salió mal o en lo que no tenemos. La gratitud rompe ese ciclo, porque obliga a dirigir la atención hacia lo que permanece, hacia lo que todavía sostiene nuestra existencia. Ese cambio de mirada, aunque parezca pequeño, es profundamente transformador. Carl Jung veía la gratitud de otra manera, como una expresión de integración. Para él, agradecer no es un acto superficial, sino un reconocimiento de la totalidad de nuestra experiencia, incluso de aquello que nos incomoda. Jung decía que no podemos ser seres completos si negamos las sombras, porque ellas también forman parte de nosotros. Así, la gratitud no se limita a lo agradable, sino que se extiende incluso a la tristeza, al verla como una oportunidad de crecimiento y de reconciliación interior. Imagina a una persona que atraviesa una etapa de apatía. Desde la mirada estoica, se le sugeriría escribir cada mañana 3 cosas por las cuales puede agradecer: un nuevo amanecer, la salud que aún conserva, o la oportunidad de aprender de los desafíos. Desde la visión junguiana,
se le animaría a agradecer también la presencia de la tristeza misma, porque es ella la que está señalando aspectos ocultos que necesitan atención. Esa práctica doble convierte lo que parecía un peso insoportable en una fuente inesperada de sentido. La gratitud, vista de esta manera, no es ingenua ni forzada. No significa negar que hay dolor, sino reconocer que dentro de la experiencia humana siempre hay algo que sostiene y nutre, incluso en los días más oscuros. El estoicismo fortalece la mente al recordar lo valioso de lo simple y cotidiano. Jung fortalece el alma al integrar la totalidad de lo que somos, luz y sombra, en un mismo acto de aceptación agradecida. Al ejercitar la gratitud, algo profundo comienza a cambiar en la manera en que percibimos la vida. Lo que antes parecía una cadena de sufrimiento interminable empieza a verse como un proceso con propósito. Nos damos cuenta de que, incluso en el cansancio, hay oportunidades de conexión, de aprendizaje y de renovación. La gratitud abre un espacio interior en el que la energía fluye de nuevo, porque deja de estancarse en la queja y el resentimiento. Muchas personas descubren que, al practicar la gratitud con constancia, la tristeza pierde fuerza. No porque desaparezca mágicamente, sino porque la atención se reorienta. La mente ya no está obsesionada únicamente con lo que falta, sino que se expande hacia lo que aún está presente. En ese simple movimiento interior, la energía comienza a regresar poco a poco. Por eso, cuando te sientas apagado y sin fuerzas, prueba este ejercicio. Agradece lo pequeño, agradece incluso tu tristeza como maestra, y recuerda que cada día trae consigo algo por lo cual sentir gratitud. Desde la disciplina de los estoicos y la profundidad de Jung, este acto sencillo puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para transformar tu estado interior. Los estoicos también enseñaban la importancia de cultivar la autodisciplina como un camino hacia la libertad interior. Epicteto afirmaba que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Cuando estamos tristes y sin energía, la primera reacción suele ser ceder al desorden, dormir de más, descuidar el cuerpo, abandonar compromisos. Sin embargo, para los estoicos, esos pequeños actos de disciplina, levantarse a una hora fija, cuidar el cuerpo, mantener la mente en ejercicio, son la base para recuperar fuerza y claridad. La disciplina es, en cierto modo, un escudo contra el abatimiento. Carl Jung abordaba este mismo principio desde la integración del yo. Para él, cuando una persona pierde disciplina, en realidad está dejando que partes inconscientes tomen el control. La tristeza puede convertirse en una fuerza que domina si no ejercemos una voluntad consciente. Jung sugería que la disciplina no es represión, sino un modo de reconectar con lo más esencial de nosotros mismos. Al elegir un acto de cuidado, como escribir, meditar o moverse, la persona reafirma su identidad y no se deja arrastrar por la sombra. Imagina un ejemplo concreto, alguien que siente que no tiene fuerzas para nada. El estoico le diría, aunque no tengas ánimo, cumple con una acción sencilla hoy, pues cada pequeño acto fortalece el carácter. Jung añadiría, esa resistencia que sientes revela un conflicto interior. Al elegir moverte, estás afirmando la parte consciente que busca crecimiento, en lugar de ceder al inconsciente que quiere hundirte. De esta forma, la disciplina no se vive como un peso, sino como una victoria sobre la oscuridad. La unión de ambas perspectivas nos recuerda que la disciplina no es frialdad ni dureza, sino amor propio en acción. Cuando realizamos actos de cuidado en medio de la tristeza, estamos enviando un mensaje claro a nuestro interior: no me abandono. El estoicismo estructura ese mensaje en acciones concretas, mientras que Jung lo interpreta como un proceso de integración de las partes internas. Así, cada hábito se convierte en un puente hacia la recuperación de la energía. Lo interesante es que la disciplina tiene un efecto multiplicador. Al principio cuesta, pero con el tiempo esos pequeños actos generan un círculo virtuoso. La mente se aclara, el cuerpo responde y el alma encuentra dirección. Los estoicos dirían que es la En ambos casos, el resultado es una amorosa. Muchas veces creemos que necesitamos algo para pero tanto el estoicismo como el yoga enseñan levantarse, despertar, hablar con él, incluso cuando no ganas, despierta una la acción disciplinada rompe la energía y abre espacio. Por eso, cuando te sientes atrapado, recuerda estas lecciones. No esperes a sentirte bien para actuar, actúa para empezar a sentirte mejor.
La disciplina estoica y la conciencia junguiana te muestran que cada pequeño paso, aunque parezca insignificante, es en realidad un acto de resistencia y transformación frente a la tristeza. El último bloque antes de cerrar este viaje nos invita a reflexionar sobre el propósito y la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Los estoicos enseñaban que cada dificultad es una oportunidad para practicar la virtud y acercarnos a la excelencia del carácter. Marco Aurelio decía que la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. En los momentos de tristeza y falta de energía, recordar esto nos permite no solo sobrevivir, sino encontrar significado incluso en la adversidad. Carl Jung complementa esta visión desde la profundidad del inconsciente. Para él, cada emoción intensa, cada episodio de desánimo, es un mensaje que proviene de nuestra psique más profunda. La tristeza puede indicarnos que algo en nuestra vida necesita ser atendido, transformado o integrado. Si logramos escuchar estas señales en lugar de ignorarlas, abrimos la puerta a un autoconocimiento que nos hace más completos y resilientes. Al combinar ambas perspectivas, descubrimos que la tristeza no es un obstáculo, sino un maestro silencioso. El estoicismo nos guía para mantener la coherencia y la disciplina frente a la adversidad, mientras que Jung nos enseña a explorar los mensajes internos que emergen en el proceso. La unión de estas enseñanzas nos da un camino claro: atravesar la dificultad con conciencia, aprender de ella y recuperar nuestra energía vital de manera profunda y duradera. Piensa en alguien que ha atravesado una pérdida importante. El enfoque estoico lo ayuda a mantener la dignidad y a tomar decisiones sabias a pesar del dolor. El enfoque junguiano le permite mirar hacia adentro, descubrir heridas profundas y reconocer aspectos de su sombra que requieren integración. La combinación de ambos enfoques transforma una experiencia dolorosa en una oportunidad de crecimiento integral, emocional y espiritual. Además, estas enseñanzas nos recuerdan que nuestra energía no depende solo de las circunstancias externas, sino del manejo que hacemos de nuestros pensamientos, emociones y acciones. La tristeza puede ser intensa, pero no es definitiva. Aplicando la disciplina estoica y la introspección junguiana, aprendemos a conservar y recuperar nuestra fuerza, incluso cuando todo parece perdido. Cada desafío se convierte entonces en un entrenamiento del alma y la mente. Lo fascinante es que este proceso no es instantáneo, sino gradual. Cada práctica diaria de atención, gratitud, disciplina y reflexión contribuye a reconstruir nuestra vitalidad interior. La tristeza deja de ser un callejón sin salida y se convierte en un camino hacia un estado más equilibrado, consciente y pleno. Así, lo que antes nos agotaba ahora nos fortalece y nos prepara para enfrentar la vida con mayor serenidad. Por eso, si has llegado hasta aquí, recuerda estas lecciones y ponlas en práctica en tu día a día. La tristeza y la falta de energía son inevitables, pero tu manera de enfrentarlas puede transformar tu experiencia por completo. Aplica la sabiduría de los estoicos, escucha la profundidad de Jung, y permite que incluso los momentos más difíciles se conviertan en un motor para crecer, aprender y recuperar tu fuerza interior. Hemos recorrido juntos un camino profundo, explorando cómo el estoicismo y la psicología de Carl Jung pueden ayudarnos a enfrentar la tristeza y la falta de energía. Desde aceptar lo que no podemos controlar, pasando por escuchar nuestra sombra, hasta practicar la disciplina y la gratitud, cada lección nos ofrece herramientas para transformar la adversidad en crecimiento. Lo importante es recordar que, aunque las emociones difíciles sean inevitables, nuestra manera de responder a ellas define nuestro bienestar y nuestra fuerza interior. Si aplicas estas enseñanzas, descubrirás que la tristeza deja de ser un obstáculo inamovible y se convierte en una guía, un maestro silencioso que nos impulsa hacia la comprensión y la resiliencia. Cada pequeño acto de conciencia, cada reflexión y cada gesto de disciplina son pasos hacia una vida más plena y equilibrada. La clave está en la práctica constante y en la paciencia, porque el cambio real siempre ocurre de manera gradual, pero profunda. Quiero invitarte a reflexionar sobre lo que hemos compartido hoy. ¿Cuál de estas enseñanzas resuena más contigo? ¿Cuál puedes aplicar desde hoy en tu vida para recuperar energía y claridad? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu historia puede inspirar a otros que están atravesando momentos similares. Tu participación hace que esta comunidad crezca y se fortalezca. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta al vídeo. Cada clic nos ayuda a seguir creando material valioso como este, lleno de herramientas prácticas para tu bienestar emocional y personal. Además, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, porque juntos podemos construir un espacio donde la sabiduría antigua y la psicología moderna se unan para transformar vidas.
Gracias por dedicar tu tiempo a ver este vídeo hasta el final. Tu presencia aquí demuestra que estás dispuesto a aprender, crecer y cuidar de tu interior. Apreciamos profundamente tu apoyo y tu interés en mejorar tu vida día a día. Recuerda que cada acción consciente que tomas cuenta y tiene un impacto directo en tu bienestar. Antes de despedirnos, te animo a poner en práctica al menos una de estas lecciones hoy mismo. Observa cómo cambia tu energía, cómo tu perspectiva se aclara y cómo tu relación contigo mismo se fortalece. Cada pequeño paso que das es un triunfo sobre la apatía y la tristeza. La clave está en empezar, y empezar hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más enseñanzas, reflexiones y herramientas para tu crecimiento personal. Gracias nuevamente por tu tiempo, tu atención y tu confianza. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejar tu comentario. Juntos seguimos aprendiendo y creciendo cada día.